Estas fueron las palabras más escandalosas de Jesús. En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas entran antes que vosotros en el reino de Dios. Mateo 21:31. Pero, ¿cómo es posible? ¿Quiénes eran estas mujeres y qué hicieron para que Dios las pusiera por encima de los líderes religiosos? Hoy vamos a conocer a cada una de ellas y el secreto detrás de su rendición. Rahab. La primera prostituta que la Biblia nos presenta aparece en la ciudad de Jericó en un momento decisivo de la historia del pueblo de Israel. Jericó no era solo una ciudad fortificada, era una ciudad condenada. Entonces dijo el Señor a Josué: «Mira, he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres valientes». Josué 6:2. Josué envía a 2 espías para observar la tierra. Y fueron y entraron en casa de una prostituta que se llamaba Rahab, y se hospedaron allí. Josué 2:1. La escritura no suaviza quién era ella. Rahab vivía al margen de la sociedad, en una casa probablemente vinculada al paso de extranjeros, en el límite de la ciudad. A los ojos humanos estaba lejos de cualquier promesa espiritual. El rey de Jericó descubre la presencia de los espías y envía hombres para arrestarlos. En ese momento, Rahab se ve ante una elección inmediata y peligrosa. Podía entregarlos y preservar su propia vida, o esconderlos y convertirse en traidora de su ciudad. Rahab elige esconder a los espías, los oculta en la azotea, debajo de manojos de lino, y engaña a los soldados diciendo que los hombres ya se habían ido. Josué 2:4-6. Solo después de protegerlos, Rahab explica el motivo de su actitud. Ella dice: «Bien sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el terror de vosotros ha caído sobre nosotros». Josué 2:9. Luego confiesa su fe. «El Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Josué 2:11. Rahab nunca cruzó el Mar Rojo, nunca caminó por el desierto, nunca estuvo al pie del Sinaí. Todo lo que tenía eran relatos, historias oídas a la distancia sobre el Dios que liberaba, juzgaba y cumplía lo que prometía. Y aún así, creyó. Antes de partir, los espías hacen un pacto con ella. Rahab debía atar un cordón escarlata a la ventana de su casa. Aquella señal marcaría el lugar donde el juicio encontraría la misericordia. Josué 2:18. Cuando Jericó finalmente cae, las murallas se derrumban por todos lados, pero la casa marcada por el hilo rojo permanece. Solo la prostituta Rahab y todos los que con ella estaban en casa Josué conservó con vida. Josué 6:25. Rahab es perdonada, su familia es perdonada. Ella pasa a habitar en medio de Israel. Años después, el Nuevo Testamento revela algo aún más profundo. Rahab llega a formar parte del linaje del Mesías, siendo mencionada en la genealogía de Jesús, Mateo 1:5. La prostituta de Jericó entra definitivamente en la historia de la redención. Rahab nos enseña que Dios no inicia sus historias preguntando por el pasado de las personas, sino observando cómo responden cuando la verdad llega hasta ellas. Al final del video voy a contar la historia de una mujer que necesita ser esclarecida. Quédate conmigo hasta el final de este video para descubrir de quién estamos hablando. Entonces, ya suscríbete a nuestro canal, deja tu like en este video, escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo y responde, ¿qué prostituta de la Biblia te impactó más? Tamar. La siguiente mujer asociada a la prostitución aparece dentro de la familia de Judá, uno de los hijos de Jacob. Muchos lectores se saltan esta historia por incomodidad en la Biblia, pero revela cómo Dios actúa incluso cuando la estructura familiar y moral está profundamente quebrada. Tamar se casa con el primogénito de Judá. Pues, el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor, y el Señor lo mató. Génesis 38:7. Muere sin dejar hijos, y según la costumbre de la época, Judá entrega a Tamar a su segundo hijo, Onán, para dar descendencia en nombre del hermano. Pero Onán se niega a cumplir esa responsabilidad, y lo que él hacía era malo a los ojos del Señor, por lo cual también lo mató. Génesis 38:10. Judá entonces promete dar a Tamar a su tercer hijo cuando éste creciera. Pero pasa el tiempo y la promesa no se cumple. Tamar queda viuda, sin hijos, sin protección y sin futuro. Es en este punto cuando Tamar toma una decisión extrema. Al saber que Judá subiría a Timná, se quita las ropas de viuda, se cubre el rostro y se sienta al borde del camino, pareciendo una prostituta. Génesis 38:14. Judá la ve, no la reconoce y se acuesta con ella. Y viéndola Judá la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Génesis 38:15. Antes de irse, Tamar exige una prenda, el sello, el cordón y el báculo de Judá, como garantía del pago.
3 meses después, le avisan a Judá que Tamar está embarazada por adulterio. Cuando se entera, reacciona con indignación moral. Sacadla fuera y sea quemada. Génesis 38:24. Pero Tamar envía los objetos que recibió como prenda y declara: del hombre de quien son estas cosas estoy encinta. Génesis 38:25. Ante la evidencia, Judá se ve obligado a reconocer la verdad, y dice una de las frases más importantes del capítulo: ella es más justa que yo, por cuanto no la di a Selá mi hijo. Génesis 38:26. La Biblia no afirma que Tamar haya actuado sin pecado, pero afirma claramente que Judá falló en su responsabilidad. Tamar no buscó placer, buscó preservar el linaje que se le había prometido. Da a luz gemelos, y uno de ellos, Fares, entra directamente en la genealogía del Mesías. Mateo 1:3. Tamar muestra que Dios no construye su promesa solo sobre estructuras morales perfectas, sino también por medio de personas quebrantadas. Gomer. La historia de Gomer se describe junto con Oseas. Ya al comienzo, Dios da una orden que causa extrañeza. Ve, toma para ti una mujer de prostituciones y hijos de prostitución, porque la tierra se ha prostituido, apartándose del Señor. Oseas 1:2. Gomer se presenta como símbolo. Su vida conyugal será usada por Dios para revelar la condición espiritual de Israel. A veces Dios no pide solo que sus siervos hablen, pide que vivan el mensaje. Oseas se casa con Gomer. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio un hijo. Oseas 1:3. Pero con el tiempo, Gomer abandona al marido y vuelve a la vida de infidelidad. Busca otros amantes, creyendo que de ellos vienen su sustento, su seguridad y su alegría. Oseas 2:5. El texto deja claro que Gomer no percibe algo fundamental. Era Oseas quien la sostenía todo el tiempo. Oseas 2:8. Así como Gomer abandona a su marido y corre tras otros hombres, Israel abandona al Señor y corre tras otros dioses. La prostitución deja de ser solo sexual y se revela espiritual. Entonces Dios declara que permitiría que Gomer cosechara las consecuencias de sus elecciones. Por tanto, he aquí yo cercaré tu camino con espinos, y levantaré un muro de seto, y no hallarás sus sendas. Oseas 2:6. Perdería sus caminos fáciles, sus amantes y su falsa seguridad. Oseas 2:7. No como venganza, sino como disciplina, y entonces ocurre algo que redefine toda la narrativa. Después de que Gomer vuelva a hundirse, el Señor le dice a Oseas: ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero y adúltera, como el Señor ama a los hijos de Israel. Oseas 3:1. Oseas va al encuentro de Gomer. Ella ahora no es libre, está degradada. Y la compré para mí por 15 piezas de plata, y un homer y medio homer de cebada. Oseas 3:2. El marido paga para rescatar a la esposa que lo traicionó. Ese es el corazón del mensaje. Gomer no es solo una mujer infiel, es un retrato de Israel. Y Oseas no es solo un marido herido. Él representa el amor de Dios que no se rinde, aun cuando es traicionado. Gomer nos enseña que la mayor tragedia no es caer, sino olvidar quién realmente nos sostiene. Y que, aun cuando el ser humano se vende por falsas promesas, Dios todavía está dispuesto a pagar el precio del rescate. Aquí la prostitución se revela como síntoma de un corazón apartado, pero la gracia se muestra mayor que la infidelidad. Mujeres pecadoras. Ahora, Dios no habla solo por medio de símbolos o alegorías. Él viene personalmente. Los evangelios registran varios encuentros de Jesús con mujeres públicamente marcadas por el pecado. A algunas se las llama directamente pecadoras. Otras cargan historias que la propia narrativa deja claro como de prostituta. En todas ellas, el patrón se repite. Donde la religión acusa, Jesús se acerca. Uno de esos encuentros ocurre en casa de un fariseo llamado Simón. Mientras Jesús está a la mesa, una mujer conocida en la ciudad como pecadora entra en silencio. La Biblia dice que llora a los pies de Jesús, los moja con lágrimas, los seca con sus cabellos y los unge con perfume. Lucas 7:37-38. Simón observa en silencio y juzga en su corazón. Si éste fuera profeta, bien sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, pues es una pecadora. Lucas 7:39. Jesús, conociendo sus pensamientos, responde con una parábola sencilla sobre 2 deudores perdonados. Y entonces declara: sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Lucas 7:47. Jesús no ignora el pecado de aquella mujer, lo perdona. Dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 7:50. En otro momento, Jesús atravesó Samaria. El Evangelio registra que le era necesario pasar por Samaria.
Juan 4:4. No porque fuera el camino más fácil, sino porque había un encuentro marcado. Cansado del viaje, Jesús se sienta junto al pozo de Jacob hacia el mediodía. Buscar agua a esa hora era inusual. Las mujeres solían ir por la mañana o al atardecer. Ir al mediodía significaba evitar miradas, comentarios y juicios. Es en ese momento cuando una mujer samaritana se acerca. Durante la conversación, Jesús dice: «Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4:13-14. Jesús no está hablando solo de agua, está hablando de todo aquello que esa mujer ha estado buscando para saciar su sed interior. Cuando Jesús le manda llamar a su marido, ella responde que no tiene marido, y Jesús revela conocer su historia. «Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Juan 4:18. La mujer no es humillada, no es expuesta públicamente, es invitada a la verdad. A partir de ese encuentro, algo cambia. Aquella mujer que evitaba a la gente deja su cántaro junto al pozo, corre a la ciudad y anuncia: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?» Juan 4:29. Muchos samaritanos creen no solo por las palabras de ella, sino después por oír al propio Jesús. Juan 4:39-42. La mujer que fue al pozo con sed vuelve como mensajera de la fuente. Hay aún otro episodio, quizá el más conocido. Una mujer es sorprendida en adulterio y arrastrada ante Jesús. «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto, adulterando». Juan 8:4. Los acusadores citan la ley y exigen condena. Jesús se inclina, escribe en el suelo y responde: «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra». Juan 8:7. Uno a uno todos se van retirando. A solas con la mujer, Jesús pregunta: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Juan 8:10. Y ella dijo: «Ninguno, Señor». Y Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Estos encuentros revelan algo esencial. Jesús no relativiza el pecado, pero tampoco reduce a las personas a su pecado. Mientras los líderes religiosos veían etiquetas, Jesús veía corazones. Mientras muchos cerraban puertas, Él ofrecía nuevos comienzos. Aquí las prostitutas dejan de ser señales de juicio o metáforas proféticas. Se convierten en pruebas vivas de que el reino de Dios no se construye sobre currículos morales, sino sobre arrepentimiento y fe. Oholá y Oholibá. Hubo 2 mujeres, hijas de una misma madre. Ezequiel 23:2. La primera se llama Oholá, la segunda, Oholibá. Estas se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud. Allí fueron apretados sus pechos, y allí fueron manoseados los pechos de su virginidad. Ezequiel 23:3. Oholá representa a Samaria, capital del reino del norte. Oholibá representa a Jerusalén, la ciudad del templo, del sacerdocio y de las promesas. Ambas pertenecen al Señor. Ambas fueron escogidas. Ambas, según el texto, se prostituyeron. Esta prostitución no se describe solo como pecado moral, sino como alianza con naciones paganas, búsqueda de seguridad política y entrega del corazón a ídolos. Cambiaron al Señor por pactos humanos, poder militar y dioses extranjeros. Oholá se entrega primero. Busca protección en Asiria, imita sus costumbres y adopta sus ídolos. El texto declara que, por causa de ello, Dios la entrega en manos de aquellos a quienes deseó. Ezequiel 23:9. Samaria cae. El reino del norte es destruido. Oholibá, Jerusalén, ve todo eso. Conoce el templo, conoce a los profetas, conoce la ley. Y aún así, el texto dice que se corrompió más que su hermana. Ezequiel 23:11. Jerusalén repite los mismos caminos, profundiza la idolatría y se niega a aprender del juicio anterior. El lenguaje de Ezequiel es duro porque la situación es grave. Dios describe la idolatría como traición íntima. Y entonces viene el juicio. Jerusalén es sitiada, humillada y destruida. El templo es profanado. La ciudad que se decía segura por la presencia de Dios descubre que los símbolos no sustituyen la fidelidad. Esta alegoría nos enseña algo esencial. La cercanía a cosas sagradas no impide la caída cuando el corazón está lejos. Aquí, la prostitución no termina en redención inmediata, como en Rahab o Gomer. Termina en juicio. No porque Dios sea despiadado, sino porque el rechazo fue persistente. María Magdalena. Al acercarnos al final de este recorrido, es necesario tratar de una mujer cuya historia fue profundamente marcada. Su nombre es María Magdalena. Contrario a lo que muchos creen,
La Biblia no afirma que María Magdalena haya sido prostituta. Esa asociación surgió siglos después, por la unión indebida de personajes diferentes. Pero el hecho de que esa confusión haya persistido revela algo importante. Lucas registra que María Magdalena era una de las mujeres que seguían a Jesús y le servían, de la cual habían salido 7 demonios. Lucas 8:2. Eso indica una historia profunda de opresión espiritual, dolor y desorden interior. 7, número de plenitud. Sugiere que su vida había estado totalmente dominada por fuerzas que ella no controlaba. Jesús la libera. Y esa liberación lo redefine todo. A partir de ese momento, María Magdalena no desaparece de la narrativa. Ella permanece. Mientras muchos siguen a Jesús a la distancia, ella lo acompaña de cerca. Cuando otros retroceden, ella permanece fiel. Esa fidelidad se hace evidente en el momento más sombrío de la historia. Cuando Jesús es arrestado, condenado y crucificado, muchos discípulos huyen, pero los evangelios registran que María Magdalena estaba allí, al pie de la cruz, Juan 19:25. No observa desde lejos, permanece. Después de la muerte de Jesús, María Magdalena vuelve al sepulcro todavía oscuro, llorando, Juan 20:1-11. No va a buscar respuestas teológicas, va porque ama, va porque perdió a aquel que transformó su vida. Al encontrar el sepulcro vacío, llora, creyendo que hasta el cuerpo del Señor le ha sido quitado. Y es en ese momento cuando el resucitado se revela. Jesús llama a María por su nombre. María. Juan 20:16. No es un sermón, no es una explicación larga, es un llamado personal. Al oír su nombre, María lo reconoce. La mujer antes oprimida se convierte en la primera testigo de la resurrección. Jesús le confía el mensaje central de la fe cristiana. No me detengas porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. María Magdalena anuncia a los discípulos, he visto al Señor. Juan 20:18. Aquella a quien la tradición intentó reducir a un pasado dudoso es, según las Escrituras, la primera en proclamar que la muerte ha sido vencida. Su historia cierra este recorrido con una claridad poderosa. Jesús no solo perdona pecados, Él restaura identidades. Al recorrer estas historias, una verdad se vuelve imposible de ignorar. Dios nunca minimizó el pecado, pero tampoco nunca se rindió ante el pecador. La Biblia no esconde la prostitución, la expone, no para humillar, sino para revelar algo mayor. La gracia de Dios alcanza exactamente donde la vergüenza parecía tener la última palabra. Mientras muchos confiaban en su posición religiosa, estas mujeres respondieron con fe, arrepentimiento, verdad y entrega. Por eso Jesús pudo decir, sin suavizar sus palabras, que las prostitutas entrarían en el reino antes que muchos que se creían justos. Si este mensaje habló contigo, escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo y cuál de estas historias tocó más tu corazón. Eso nos ayuda a saber que esta palabra está alcanzando vidas. Suscríbete a nuestro canal para apoyarnos, deja tu like. Eso hace que más personas sean alcanzadas por estas historias de redención. Y recuerda, Dios no comienza sus historias preguntando por tu pasado. Él comienza observando qué harás cuando la verdad llegue hasta ti. Hasta el próximo video.